Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría aquí nuevamente con ustedes, esperando su apoyo, esperando que mis temas les entusiasme, que los motive a ser cada día mejor, que estos temas que Dios me ha dado toquen sus corazones para que Dios pueda prepararnos a todos para ser trasladados a las alturas de los cielos. Con mucho amor, con mucha dedicación, de parte de Dios y con mucho esfuerzo de parte mío, yo les traigo estos temas hasta sus hogares para que aprendamos cada día más sobre Dios y sobre sus planes también. Y sobre todo estos eventos finales que van a ser sumamente angustiosos. Hoy les traigo un tema que siempre dentro del estudio de los 7 ángeles, que se llama una crisis innecesaria. Una crisis innecesaria. Y vamos a tratarla de explicar de la mejor manera posible con la ayuda de Dios, pero para eso vamos a pedir al Espíritu Santo y a Cristo Jesús que nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible. A través de una oración. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, con nuestro corazón abierto y dispuesto para recibir todas estas enseñanzas que quieras darnos, para que con tu infinita misericordia nos prepares como un pueblo, como una iglesia sin mancha ni mácula, gloriosa, sin arrugas, para que podamos ser trasladadas a las alturas de los cielos. Gracias, Padre, por escogernos. Gracias por perfeccionar tu obra en nosotros. Gracias por enseñarnos. Y gracias por permitirnos vivir aquí en esta tierra y ser parte de tu plan. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de una crisis innecesaria. Vamos a ver por qué se llama una crisis innecesaria. Al final de los 2300 años proféticos, estos 2300 años llevan a la iglesia a un punto nunca antes logrado en el periodo de la historia. El tiempo ha determinado, después del cual los enemigos de Dios y su pueblo no pueden quitar otra vez el servicio diario. Los enemigos de Dios, después de estos 2300 años, no pueden quitar otra vez el servicio diario, ni tampoco van a poder hollar los ejércitos, o echar por tierra las estrellas, o exaltarse a sí mismos a nivel de príncipe de los príncipes, o transferir el santuario de su lugar asignado en el cielo a una nueva posición aquí abajo en la tierra. Ya esto va a ser imposible después de las 2300 tardes y mañanas para los enemigos de Dios. Jehová mandó a un mensajero designado, el ángel Gabriel lo mandó para confirmar esta maravillosa promesa. Y a Daniel se le mostró el desenvolvimiento de los 4 reinos a través de la historia. Se le mostró también el poder del cuerno pequeño. Se le mostró el papado, que prevalecería reduciendo a la iglesia y a la despreciable condición en que fue hallada durante el periodo de la supremacía babilónica. Y se dio cuenta que la iglesia nunca iba a regresar a su entonces cautividad. Y va a haber el conflicto hasta el final. Vio que el futuro no tenía más esperanza que al pasado. Esta Babilonia se refiere aquí también a la confusión, a las falsas teorías, a las falsas enseñanzas que a través de los tiempos se ha enseñado en todas las iglesias, que esclavizan y nos llevan a cautividad también. Dios instaló a Israel. Nosotros vemos
a Israel geográficamente, lo colocó en la tierra de Canaán, que era un lugar estratégico. Esa tierra era un lugar estratégico, porque todos los pueblos de ese tiempo tenían que pasar por Israel para ir a otros diferentes pueblos. Israel estaba en el centro, ¿Mm? Y era un lugar estratégico que unía los caminos del mundo y les dio libertad, les dio el santuario, les dio los servicios diarios, le dio la dirección personal de Cristo. ¿Para qué se la dio? Para que la compartieran con los demás pueblos, para que la transmitieran a los demás pueblos y tribus y personas que pasaban por donde ellos estaban establecidos. De acuerdo a todo esto que Dios les dio, ellos no podían fracasar, no podían fracasar. Cada vez que Dios no podían no podían fracasar porque Dios estaba con ellos. Pero nuestro corazón, así como el corazón de ellos también, siempre estaba de continuo hacia el mal. Cada vez que ellos pecaban, se apartaban de Dios y cometían errores, fracasaban, se arrepentían después, le pedían perdón a Dios después. Y entonces Dios los restauraba de su fracaso anterior. Pero, siempre hay un pero. Cada vez que ellos caían, el enemigo procuraba rápidamente quitarles su libertad, destruir su santuario, quitar el servicio diario y separarlos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él siempre está viendo a ver como una piedra en el camino. Es viendo a ver cómo tropieza uno para apartarlo de Cristo. Entonces, observando el pasado de Israel, porque también, como les dije en el capítulo anterior, uno tiene que aprender de la historia. Y por eso es importante conocer la historia. Y por eso aquí se les enseña sobre toda la historia del pueblo de Dios. También se les enseña sobre toda la historia del pueblo adventista, sus errores y todas las cosas en las que ellos cometieron errores por no entender la palabra de Dios. Pero entonces, observando el pasado de Israel, Daniel pudo ver las derrotas que cada vez retrasaban más la obra de Dios. Él las pudo ver porque Dios se las presentó como, me imagino que como una película, ¿verdad? Donde debían haber más victorias para poner fin a la cautividad babilónica. Entonces, ¿por qué fracasaban? Por pecadores. ¿Por qué fracasamos? Porque pecadores. ¿Por qué nos enfermamos? Porque cometemos pecados. ¿Por qué nos metemos en problemas? Por los pecados. Por el conflicto. Porque esos preconceptos babilónicos que tenemos nos hacen dudar de Dios. Y queremos tomar nuestra vida en nuestras manos. Y Daniel se dio cuenta que este patrón de conducta nunca iba a ser destruido. Y el gran conflicto nunca iba a terminar. A favor de Dios aquí en la tierra. A favor de Dios aquí en la tierra. Pero el Señor, que ve siempre cada detalle del futuro, porque Él siempre ve cada detalle del futuro. Satanás, Él vio que Satanás, cada vez que ganaba sobre la iglesia, se debilitaba. Hasta el momento en que Satanás no iba a lograr otra vez la supremacía que había conocido antes. Cada vez que nosotros vencemos, Satanás se debilita, porque él hizo un gran esfuerzo para hacernos caer,
Pero como nosotros salimos en Cristo más que vencedores, Él se debilita hasta terminar apartándose de uno, porque ya que sentido es como un chiquito que es llorón. Y el hermanito lo pellizca y lo molesta para que esté llorando. En el momento que el chiquito dejó de ser llorón, ya para qué lo va a molestar si ya no tiene sentido, ya no llora. Pues igual nos pasa a nosotros. Si el diablo nos tienta a que pequemos y no lo consigue, ¿para qué nos va a seguir tentando? Mejor se va a buscar otro incauto que caiga, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que se debilita hasta el momento en que Satanás no lograría otra vez la supremacía que había conocido antes. El poder romano fue roto también, porque fue un pueblo que guerrió tanto y peleó tanto que poquito a poco se fue debilitando. El Roma imperial, ¿verdad? Y me imagino que, bueno, me imagino no, también Roma papal se fue debilitando. Cristo estuvo cumpliendo su labor como refinador, como lo vimos el programa pasado. Y el salón del juicio se abrió en el cielo para la expiación final y el regreso de Cristo. Si todos trabajamos unidos en esta obra, todos, absolutamente todos, y recibimos el mensaje del tercer ángel y lo proclamamos en el poder del Espíritu Santo, el Señor actúa poderosamente. Porque Él nos necesita a nosotros para proclamar estas buenas nuevas y nosotros lo necesitamos a Él para poder hacerlo, para poder proclamarlo, para poder estar capacitados, porque Él es el que nos da todas esas cosas. Y entonces Él actúa poderosamente. Entonces, raudales de luz van a ser derramadas sobre el mundo. Pero al igual que en los tiempos de Cristo, cuando Él vino a este mundo por primera vez, se proclamó la venida de Cristo también. Y anunciaron el cumplimiento del tiempo y se fueron a las profecías y las estudiaron y de todo. Y llamaron, Juan el Bautista llamó a los hombres a prepararse para los eventos, quitando el pecado y viviendo rectamente. Todo eso se hizo. Así, el cumplimiento de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. El tiempo profético más largo de la historia de la Biblia, como se los dije anteriormente. Y proclama el juicio que es inminente y que el reino eterno va a ser establecido. Los dos tiempos se han proclamado bastante. Y lo podemos encontrar en Daniel 8:14, toda esta información. Pero el pueblo está lleno de ideas preconcebidas. Por eso dice que tiene que caer Babilonia de mi corazón, porque tenemos ideas preconcebidas que nos han enseñado a través de generaciones y generaciones y generaciones que no se acercan ni un poquitito a la palabra de Dios. Y nos impiden interpretar correctamente los puntos de la profecía y cómo el reino de Dios va a ser establecido. Entonces caemos en un terrible engaño. No lo vamos a poder lograr si no nos quitamos todo ese montón de preconceptos. La ignorancia de los eventos que ocurrieron durante la primera venida de Cristo no lo justificaba, pues el Espíritu Santo les había informado qué esperar. El Espíritu Santo siempre nos informa todo lo que va a ocurrir, pero nosotros, perdónenme la expresión que les voy a dar, pero nos hacemos de la vista gorda. No queremos entender, no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque primero tengo que echar por tierra esos preconceptos
que han calado muy profundo en mí y que no puedo quitarlos de un día para otro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñó mi mamá a mi abuelita, a mi mamá me lo enseñó a mí y ya yo tengo un montón de años de estarlos practicando y son muy bonitos y son tradiciones preciosas que no las puedo quitar de mi vida. Pero el tiempo comprobó, cuando vino Cristo por primera vez, comprobó con claridad y con exactitud que las predicciones divinas eran las correctas, que Dios vino en el momento que lo había predicho, al cumplirse los tiempos proféticos. Pero ya era demasiado tarde para salvarlos de la espantosa experiencia que ellos tenían. Ya cuando ellos se dieron cuenta que era cierto, ya era tarde. Ya habían crucificado al Mesías y ya habían hecho como dije en el programa anterior, sin Cristo lo único que sabemos hacer es desparramar. Pues ya habían hecho un gran desparramadero. Sabiendo la dificultad y la delicadeza de enseñar lo que ellos no deseaban oír. Ese es el problema. Ese es el problema. Que la mayor parte de las personas que se suben a un púlpito llegan a enseñar lo que las personas quieren oír. Quieren oír. Queremos oír de prosperidad, queremos oír de salvación sin esfuerzo, queremos oír que vamos a tener un arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación. Pero no es cierto. Y no quiero oír la verdad, porque es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Duele menos. Pero al final la verdad nos liberta. Entonces, cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él se abstuvo durante un tiempo de decir la suerte que Él iba a correr. ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristo estaban nuevecitos todavía y no iban a entenderlo en ese momento. Tenía que tener madurez para recibir esta palabra que es tan fuerte, que Él iba a ser sacrificado. Entonces, Él consideró que hasta que tuvieran más madurez espiritual, podía decírselos. Eso lo encontramos en Mateo 16, que es cuando Cristo les preguntó qué decían los hombres, que quién era Él. Le preguntó a los seguidores, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron que Él era aceptado como un profeta, en la categoría de Isaías, de Jeremías, de Juan el Bautista, porque lo consideraron, hasta en la actualidad, hay pueblos que lo consideran como un profeta más. Pero no era cierto. Cuando Él le preguntó a los seguidores más allegados a Él, que quién era Él, entonces ya Pedro le respondió, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué sabía Pedro esto? Porque el Espíritu Santo se lo había comunicado. Y entonces ya ahí fue donde Jesucristo vio que ya ellos tenían la madurez suficiente para darles la siguiente información. Entonces, desde ese momento comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario padecer mucho por medio de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, etc. Y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Todo esto lo encontramos en Mateo 16. En Mateo 16. Por otro lado, en Mateo 20, del 17 al 19, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, Él tomó a sus 12 discípulos, aparte, en el camino, y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, para que lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces ya él, con propiedad, empezó a decirle a sus seguidores lo que le iba a ocurrir, porque ya había visto la madurez necesaria en ellos. ¿Mm? Pero, siempre hay un pero. Era muy fuerte la verdad y la ignoraron. Ellos querían un Dios terrenal, ellos querían un rey terrenal, ellos querían un ser poderoso que los apartara de la maldad del pueblo romano que estaba ejerciendo en ese momento. Ellos querían que les quitara todas esas cargas tan fuertes que les habían puesto los escribas y los fariseos. Entonces, cuando el Salvador entró triunfante sobre el asno a Jerusalén, y lo que hizo fue reafirmar las esperanzas de los discípulos de proclamarlo rey. Entonces, cuando lo vieron y que todo el pueblo le salió con palmas y lo ovacionó, dijeron, este es el momento. Aquí es donde lo vamos a coronar rey. Pero él les dijo, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso lo encontramos en Mateo 26, 2. Mateo 26, 2. Pero por haber ignorado ellos lo que Cristo les había dicho, su conocimiento era muy débil y sus sueños eran demasiado fuertes. Sus sueños acariciados. Y los haría ignorar por completo lo que Jesús les había dicho. Ellos ignoraron por completo lo que Jesús les había dicho. No quisieron oírlo. Qué diferente hubiera sido si ellos hubieran entendido, si ellos hubieran aceptado y creído lo que Él les trató de enseñar a su tiempo. Los eventos profetizados sucedieron como estaban dispuestos. Y Cristo no les había dicho ninguna mentira, ni les había distorsionado los tiempos tampoco. Se cumplía porque se cumplía. Así que Cristo, informado con anticipación de lo que iba a suceder, Él sí se informó, fue habilitado para tomar con fortaleza, con decisión, con coraje, con paciencia, lo que le iba a ocurrir. Esa información Él se la dio a los discípulos, pero ellos no estaban preparados para creer. Porque es uno el que tiene que disponerse para creer. Soy yo la que me tengo que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Yo soy la que tengo que ver todo esto. Pero no, preferimos creer la mentira. Él hizo todo lo posible para librarlo de sus ideas y teorías equivocadas y reemplazarlas por una información exacta de lo que iba a ocurrir. Pero prefirieron ignorarlo e incurrir en el error. Óigamelo, hasta los apóstoles. A ellos principalmente fue a los que más se les habló. Dios nunca esconde la verdad a los hombres, nunca, nunca. Porque esconder una verdad es mentir y Él no es mentiroso. Somos nosotros que por nuestra propia conducta oscurecemos la verdad por nosotros mismos. No, somos nosotros los que tenemos la culpa. ¿Ok? Vamos a leer Santiago 1, del 12 al 13, que dice así:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ocultar la verdad es culpable, el que oculta la verdad es culpable de tentar a los hijos de Dios. Óigame, qué dura que es esta palabra. ¿Qué hay de los pastores y de los ministros y de todos los que se paran en los púlpitos y esconden la verdad? ¿Ah? Está tentando a los hijos de Dios, los está tentando. Y esto no debe ser. Vamos a leer Zacarías 9:9 que dice, regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, rompe en exclamaciones, oh hija de Jerusalén, he aquí viene a ti tu rey, justo, victorioso y humilde, y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Si los discípulos se hubieran dado cuenta que Cristo iba al encuentro del juicio y de la muerte, no se hubiera podido cumplir esta profecía. Las profecías son una declaración de lo que Él hará, no de lo que va a suceder. Dios no hace predicciones arbitrarias, ni hace esfuerzos arbitrarios y sobre esfuerzos con su eterno poder para que las cosas sucedan porque tienen que suceder. Él siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos. Él lo que nos dice es lo que nos va a suceder si no le hacemos caso. Como cuando uno le dice a un chiquito, no corra porque se va a caer. Y ¡plum!, se cayó el chiquito. Eso es lo que nos dice Dios. No lo haga, porque si te lo haces, te vas a caer y te vas a raspar y te vas a maltratar. Pero no le hacemos caso, no le hacemos caso. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé lo del diluvio, no predijo lo que haría, sino la consecuencia que les iba a ocurrir a los habitantes de la tierra si continuaban con ese estilo de vida y de continuo hacia el mal. Porque era una generación impía. Entonces Él les dijo, si no se apartan del pecado, van a haber un diluvio. Va a haber un diluvio. Y lo que quería era alejarlos de eso. El Señor sabe lo que está por venir y amonesta a su pueblo de la terrible suerte que le espera. Luego Él hace todo lo imposible por evitar que se cumpla, que ese cumplimiento llegue. ¿Para qué? Para que no nos maltratemos. Pero por la dureza de mi corazón, por la dureza del ser humano, el diluvio vino a pesar de todos los esfuerzos de Dios para evitarlo. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a oír un himnito de esos preciosos que Andy nos pone para continuar con la programación. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, y me dio la paz que
Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Gracias aquí de nuevo por mantener la teleaudiencia y los radioescuchas, por permanecer con nosotros. Continuamos con nuestra programación. Jeremías 18, del 7 al 10 dice: en un instante hablaré. Ay, espérese un momentito. Ok. Oh, perfectos. Perfecto. Jeremías, sí, estoy bien. Jeremías 18, del 7 al 10 dice: en un instante hablaré contra el pueblo y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Así es que nosotros con estos versículos vemos que Dios no quiere hacernos daño. Él no quiere que nosotros le entendamos, que nosotros lo sigamos, que le obedezcamos, que nos apartemos del mal. ¿Por qué? Porque van a caer cosas feas sobre nosotros si seguimos en nuestra vana manera de vivir. Pero si nosotros nos arrepentimos, nos va a bendecir, nos va a prosperar.
si oímos su voz, entonces Él nos colma de bendiciones. Entonces, no es que que Dios es malo y que si yo me porto mal me castiga. Dios no castiga a nadie. Es la consecuencia de mi pecado, lo que estoy recibiendo. Y ahí también el enemigo se aprovecha para hacerle cositas malas a uno, ¿verdad? También. Entonces, como Dios todo lo sabe, Él sabe las consecuencias que voy a tener sobre mi pecado. Entonces me dice, arrepiéntete, oí mi voz, óigame, papacito, mamacita, óigame, por favor. Pero lo ignoramos. Entonces, cuando nos caen el montón de cosas malas encima, decimos, no me quiere, me está castigando. ¿Por qué, Dios, me hiciste esto? ¿Por qué no me obligaste a apartarme del mal? Dios no obliga a nadie. Ejemplos de eso, de todo esto tenemos con Jonás en Nínive, cuando él lo mandó a que le hablara a su pueblo para que se arrepintiera. Y él dijo, no voy a ir, son unos testaduros, no entienden de ninguna manera. ¿Y para qué me manda a hablarles? Son unos impíos, se portan mal y después Él los bendice. Porque eso es lo que hacemos. Cuando vemos una persona próspera también, mira esa, todo lo malo que ha hecho y Dios cada día lo bendice más. Pero de ahí se lo tragó el pez. Y la palabra de Dios se cumple. Se oponga quien se oponga, la palabra de Dios se cumple. Y cuando una bendición está para uno, la bendición llega. Entonces, por eso es mejor vencer la prueba, hacerle caso al Señor lo antes posible para no retener las bendiciones. También por otro lado, vemos la apostasía en Cades Barnea, que eso se encuentra en Números 14:29. Todo eso son ejemplos de cuando Dios le habla a su pueblo, el pueblo se arrepiente y Él los bendice. Porque eso es lo que Él quiere, bendecirnos siempre. Pero para eso tenemos que estar con Él. ¿Por qué no nos da bendiciones si no estamos con Él? Porque no las vamos a apreciar, las vamos a botar, las vamos a ceder. Entonces es mejor pasar la prueba, recibimos las bendiciones y ahora sí las apreciamos y las cuidamos. ¿Ok? En Juan 14:6 dice que Dios es verdad y jamás ordenaría una palabra que fuese proclamada con falsedad. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Él nunca va a esconder la verdad, ni nunca va a dejar de proclamar la verdad. Pero, volvemos a lo mismo, la mentira siempre atrae más que la verdad. Dios llega a cada mensaje, llega a cada ser humano con amor y misericordia de parte de Dios. Si la persona la rechaza, si yo rechazo la palabra de Dios, me estoy fortaleciendo en mi resistencia. Yo siempre voy a ser fortalecido. Si recibo a Dios, si recibo la palabra de Dios, Dios me fortalece. Pero si yo no la recibo, mi testadurez, mi terquedad, mi necedad se va a fortalecer. Mi corazón se va a endurecer cada día más y más para aceptar la gracia divina. De esta manera, Dios lo destruye tratando de salvarlo, porque entre más Dios le da, es como, ¿sabe cómo qué es eso? Como cuando al esposo ya no quiere a la esposa, o al revés. Cuando la pareja ya no quiere al cónyuge, ya no lo quiere. Mire, por más esfuerzos que uno haga por agradarlo, más lo va a detestar. Basta caer mal. Ya viene ese necio, mira, me trajo flores. ¿Cómo hago para que me entienda que ya no lo soporto? Mira, me trajo este chocolatito y ya no lo soporto. Endurezco más mi corazón. Pues eso es lo que pasa con Cristo Jesús, con Dios. Él nos ama
y quiere agradarnos. Y entre más trate de salvarnos, más trate de buscarnos, y yo no quiero más, me endurezco, como fue el faraón en Egipto. Mire, esas plagas que se mandaron a Egipto fueron plagas de misericordia para el faraón, para que el faraón dejara de endurecer su corazón. Y con cada plaga se endurecía más y más y más. Y él, en su infinito amor, por salvarlo a él también, y al pueblo de Israel, por más que luchaba para salvarlo, más se destruía a él a sí mismo. Entre más trata Dios de librarlo al pecador, más se destruye. Dios no hace nada por si no hace nada por el pecador se destruye. ¿Por qué? Porque es dejado a su suerte. Vaya, necio. Mi mamá nos decía, no haga eso, porque le va a pasar esto y esto. Y ya si se metíamos cabeza decía, vaya, y después no venga quejándose. Si le tiende la mano, lo conduce a la apostasía total, a menos que el individuo acepte la salvación. Los métodos usados son diferentes de los que elige el hombre. Los métodos que Dios utiliza son diferentes a los métodos que yo uso, porque cuando yo quiero a una persona, entonces hago un montón de cosas para hacer que me vuelva a ver o para que me dé lo que yo quería. Dios no actúa así. Dios es un Dios salvador. Todo su esfuerzo está destinado en salvar al pecador de la muerte. Y Él nunca está calculando destruir. Y lo más triste es que nos está tratando de salvar de la segunda muerte, que es la que es para siempre. Porque la primera todos vamos a morir. Todos, absolutamente todos. Igual ocurre con la verdad. Cuando trato de decir la verdad salvadora a los que están aferrados a ideas y teorías preconcebidas, todo lo que yo haga va a ser rechazado. Cierran los ojos, cierran la mente a la verdad. Y la verdad es encubierta o la encubre al no tratar de revelarla a las mentes oscurecidas. Quiere decir que cuando una persona no quiere. Y por más esfuerzo que yo haga, nunca me va a entender. ¿Por qué? Porque su mente está oscurecida. Y eso le pasó a los judíos. Cerraron sus ojos para no ver. Ellos pensaron, no tengo necesidad de nada. Endurecieron sus corazones por la crítica, por sus celos, por sus malas suposiciones, y no sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. La mentalidad mundanal que yo tengo, el egoísmo y la codicia me están carcomiendo la espiritualidad. Entonces, eso carcome la espiritualidad del pueblo de Dios, y esta es la consecuencia de la mundanalidad. Recordemos que en la vez pasada describimos un poco que era mundanalidad, que es valerme por mí mismo sin ayuda de Dios. Dios no me ayuda. No, Dios no tiene nada que ver en esto. Pero después me lleno de orgullo. Las mentes de las personas deben ser dirigidas al lugar santísimo, en el cielo, para la obra del refinamiento y purificación en preparación para el juicio. Nosotros estamos viviendo en este tiempo, cuando el ministerio del cuarto ángel, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán repetidos.
Las parábolas de las 10 vírgenes están en proceso de cumplimiento. Hay que llenar la vasijita del aceite, de la palabrita, del Espíritu Santo. Porque el aceitito se quema cuando vienen problemas a mi vida. Yo quemo el aceite porque no veo la luz. Entonces empiezo a prender la luz. Entonces tengo que estarlo llenando y llenando y llenando. Para no ser una virgen fatua. Dios nos ha conducido a un punto donde debemos conocer el movimiento del cuarto ángel. Eso lo tenemos que saber. La abundancia de la luz se ha derramado sobre nosotros en el ministerio del cuarto ángel, porque nos libra de muchas falsas concepciones que ciegan los ojos de los creyentes. Pero también debemos saber que el mensaje del cuarto ángel no es el último, no es el último. Está todavía por venir el quinto, sexto y séptimo ángel. Sabemos la naturaleza de la obra final, que es decir, la revelación del carácter de Dios en contraste con el de Satanás, por lo cual la falsedad del diablo serán expuestas y el conflicto será terminado. Si yo no me purifico en el fuego purificador, restaurador, y adquiero la imagen de Cristo, ¿cuál imagen voy a tener? Tristemente, la del enemigo. Tristemente la del enemigo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos seamos salvos, que nosotros lleguemos a ser iguales a Cristo Jesús. Este es otro mensaje que les traigo con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Espero que tengan una feliz semana, que Dios los proteja, los guarde, los bendiga, que les ayude a adquirir el carácter de Cristo y a mí también, porque tenemos muchas cosas que cambiar en nuestros hábitos, en nuestras malas conducta, en ideas preconcebidas que tenemos que ir sanando. Sabemos que es un proceso, pero tenemos que permitirle a Dios que nos sane, que nos liberte y que se cumpla la segunda parte de justificación por la fe, cuando todas las cosas en mí serán nuevas, hechas nuevas, pero a través de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, tengan una feliz semana, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y hasta luego. Paz tendrá tu corazón.